Siento que algo me observa. No sé bien por dónde empezar. Si esto sirve para algo, para que alguien me crea o para que yo mismo pueda ordenar los fragmentos que se me quedaron pegados en la memoria, lo único cierto es que todo comenzó con una sensación, un filo frío en la nuca, una certeza torpe, como si detrás de la puerta cerrada hubiera alguien que sabía demasiado sobre mis costumbres. Siento que algo me observa, me repetía en voz baja, como si al decirlo en voz alta tuviera esperanza de que la frase se quedara afuera, no entrara conmigo a la casa. No funcionó. Compré un departamento porque quería desaparecer de la ciudad por unos meses. Necesitaba paz para terminar un trabajo, pagar cuentas, dejar de escuchar a mi teléfono vibrar con la vida de otros. Era un ático antiguo, techo alto con vigas expuestas, ventanas que dejaban entrar la lluvia con vergüenza. La dueña, una señora mayor, me dijo al despedirse que la casa tenía muchas historias y que cuidara las puertas. Sonó a frase hecha, le sonreí, me fui a casa con cajas y la llave fría en la mano, pensando que lo único que podía verme desde allí era el edificio de enfrente. La encontré la primera noche, sin buscarla. Había una caja polvorienta en un rincón del altillo, una caja de madera con dibujos ajados, y dentro, entre papeles amarillos y un periódico doblado, apareció la cara pintada en pequeño. Era un muñeco arlequín, no más alto que mi antebrazo, vestido con retazos de terciopelo rojo, verde y dorado. Le habían pintado la sonrisa con trazos finos, los ojos, dos cuentas de cristal, brillaban con un reflejo extraño, como si contuvieran otra luz. Tenía una costura que le cruzaba la frente, reparada con hilo negro, en su interior se notaba un olor a incienso viejo y a madera húmeda. Sentí una mezcla de ternura y rechazo. Lo coloqué en la repisa, frente a la ventana, y me reí de mí mismo por hacerlo, un toque bohemio, pensé. La primera noche dormí mal, dificultad de concentración, la sensación de una mirada que no sabía si venía de afuera o de tus propios párpados. Me desperté varias veces porque el silencio de la casa era tan absoluto que cualquier crujido sonaba como un latido. A las 5 de la mañana creí escuchar un roce fino, como si algo hubiera desplazado una cortina. Encendí la luz, todo estaba en su lugar. El muñeco seguía allí, y esa sonrisa minúscula parecía haber aumentado. Al tercer día empecé a notar pequeñas cosas. Las llaves que dejaba sobre la mesa aparecían en el baño, un libro que yo juraba haber puesto en la cocina estaba encima del refrigerador. Cosas que podía explicar, olvidos, prisas, alguna costumbre mía, pero que se sucedían con una cadencia que ya no era casual, la sensación de que alguien compendia cada uno de mis movimientos. Siento que algo me observa, murmuraba mientras pasaba la mano sobre la mesa para repartir el polvo. Empecé a mirar la repisa cada vez que volvía, con más frecuencia de la que cualquier persona racional necesitaría mirar un objeto inanimado. El arlequín, indiferente, me sonreía. La primera vez que supe que no era solo mi imaginación fue cuando lo encontré en la cocina, sentado sobre una silla como si alguien lo hubiera llevado a merendar. Me quedé parado en la puerta, mirando la escena, una taza seca en la mesa, la cuchara hundida en los granos del café que no existían, y el muñeco, con la cabeza ladeada, apuntándome con su carita pintada. No había huellas, ni marcas en la madera, ni explicación lógica. La repisa estaba a más de 1 metro de distancia. Me acerqué despacio, juraría que por un instante su mirada, las cuentas de cristal, tuvo dentro un punto oscuro más denso que antes. Me reí, nervioso, tapándome la boca con la mano. Te lo llevé yo, tonto, me dije. Te lo sacaste de la repisa y te olvidaste. Pero la taza no la había movido. El muñeco, sin embargo, traía el aroma a incienso más marcado, y en su costura de la frente se veía un hilo nuevo, como si alguien lo hubiera remendado. Empecé a anotar las cosas. Tenía una libreta con fechas, horas, lo que no me parecía normal. Cuando llevaba una semana así la libreta ya tenía dibujos de ojos y palabras tachadas, y una nota, pequeñísima, que me heló, ¿vas a dejarla? Al principio pensé que la había escrito yo durante una madrugada de insomnio, después recordé que las letras estaban en tinta azul profunda, un tono que no uso. Pausé la lectura, la cerré, la dejé al borde de la cama. La sensación de ser observado se volvió más territorial, no solo me veía, sino que me declaraba un área propia. Dormía menos. Las noches eran una sucesión de sueños malos y despertares con la boca seca. Veía sombras moverse en el pasillo, escuchaba pasos flojos, cercanos, y siempre esa certeza, alguien esperaba que yo no los viera. Empecé a notar pequeñas señales en la pared del pasillo, como si alguien hubiera apoyado un dedo y dejado en la pintura un rastro tenue, como una huella de barro que se borraba con la luz del día. Las plantas que tenía en la cocina, sencillas, resistentes, empezaron a marchitarse de manera localizada, hojas que se enroscaban mirando hacia un solo punto de la habitación donde el muñeco me parecía parpadeaba. Una noche, en el silencio cortante de 3 de la mañana, me despertó un sonido que no había escuchado antes, una risa, muy baja, siniestra, que parecía salir de debajo del suelo. Me senté en la cama, el pecho comprimido, intentando ubicarla.
La risa se repitió, ahora detrás de mí, y al voltear la ventana estaba abierta, y no la había abierto yo. El viento movía una cortina. La repisa donde había estado el arlequín estaba vacía. Me levanté en un estado de alerta que me clavó las uñas en la palma de la mano. Caminé por la casa con la luz encendida. Prefiero no hablar de la diferencia entre estar despierto y estar despierto con miedo. Hay una especie de lucidez cruel que no te deja respirar. Lo encontré en la oscuridad del armario, apoyado contra la pared, como si esperara a que lo descubrieran. Después de eso, ya no podía pensar en explicaciones simples. Busqué en internet, claro, historias de muñecos, de arlequines, de espíritus que se ocultan en objetos. Encontré relatos que parecían de otra época, llenos de rituales y de nombres que no tendría que haber pronunciado, pero también había razonamientos lógicos, poltergeists, corrientes de aire, mi propia mente. Llegué a comprar cámaras baratas para dejar grabando la casa por la noche. Me sentí ridículo y a la vez inconmensurablemente serio. Si algo sucedía, si había una pieza de evidencia, quería verla con mis propios ojos. La primera grabación que revisé esa madrugada era tan anodina que me molestó. A las 2:12 la cámara captó mi silueta moviéndose por la cocina. A las 2:37, la imagen del arlequín, que en el primer fichero estaba en la repisa, ya no estaba. A las 3:01 la cámara enfocó la repisa vacía. A las 3:04, el arlequín estaba sentado sobre la mesa. No había nada entre ambos fotogramas, ningún efecto que explicara el salto, ninguna mano humana visible. Sentí náuseas. Cerré la laptop con un golpe. Siento que algo me observa, escribí en un mensaje a un amigo que vivía a 3 cuadras. No le envié el video, no supe si quería que otra mirada humana confirmara lo que mis ojos empezaban a no soportar. Las cosas subieron de intensidad. El muñeco ya no se limitaba a moverse, aparecían notas escritas en papel en las habitaciones, frases cortas, no te vayas, cierra la puerta, mira. A veces las frases eran preguntas, ¿ves lo que yo veo? Las letras variaban, algunas eran limpias, otras torcidas, como si alguien hubiera tenido temblores al escribir. Una noche encontré una hoja dentro de la nevera, doblada con cuidado, encima de unas latas de tomate. La abrí con manos que me temblaban y leí, ven. No te asustes. Empecé a sentir que mi vida era una serie de avisos. La gente con la que hablé me llamó para comprobar que estaba bien, les dije que sí, que era solo cansancio, que necesitaba terminar el trabajo. Mentía. Incluso empecé a evitar prender las luces del pasillo porque la luz parecía provocar que las cosas se movieran más rápido. Cuando salía a la calle me costaba respirar el aire común, el que no olía a incienso y a madera vieja. Todo lo que hacía parecía afinado para que la casa me devolviera un eco, un plato roto por la tarde, una foto en la que el muñeco aparecía cada vez más cerca de mí, como si se hubiera ido acomodando para verme dormir. En el fondo entendía que la parte más peligrosa no era el muñeco sino mi propia reacción. La observación constante me convertía en un animal tenso, cada ruido era una amenaza y la amenaza me moldeó. Empecé a ver cosas que no eran evidentes, pequeñas hendiduras en los marcos de las puertas, marcas en la madera de la escalera, como si alguien hubiera tallado algo con un instrumento diminuto. Encontré hilos negros en lugares donde no deberían existir, dentro del microondas, en la pantalla del televisor, en el hueco de la cadena de la lámpara. Los hilos parecían provenir del muñeco, como si su costura se hubiera alargado en una telaraña que atravesaba la casa. Decidí confrontarlo. No fue una decisión heroica sino una necesidad, un impulso tan humano como cerrar un grifo que gotea. Esa noche tomé una linterna, una caja de herramientas y el armario donde lo guardaba. Me senté frente a él en la mesa de la cocina con las manos tensas. Le hablé, sí, le hablé, como quien intenta razonar con un perro, con un hijo o con una parte de uno mismo. ¿Qué quieres?, pregunté. Mi voz sonó pequeña. El arlequín me miró. No se movió. La luz de la linterna iluminó sus ojitos de cristal y vi algo que me heló por dentro. En cada ojo había un punto oscuro, como si contuvieran una versión reducida de la habitación. En uno de ellos, por un segundo, creí distinguir mi propia mano temblorosa dentro de la pupila. Entonces comenzó a pasar algo que es imposible justificar con palabras sencillas. No fue un salto clásico de película ni un truco teatral. Fue como si la casa y el objeto y yo nos pusiéramos de acuerdo para contar la misma historia. El aire se volvió denso, el silencio se colmó de un zumbido bajo, y sentí una presión en el oído, como antes de un avión al despegar. La linterna parpadeó. En la superficie pintada del muñeco se formó una fisura, una línea que se fue abriendo como si alguien despegara una tapa. La cabecita del arlequín se ladeó y por primera vez escuché una voz, no con palabras claras, sino una sucesión de tonos que parecían ordenar mis latidos. Me levanté con todas las alarmas y di un paso hacia atrás. La casa estaba viva de una manera particular, los cuadros parecían inclinarse, el reflejo en la ventana se movía con una autonomía mínima pero innegable.
Decidí que lo único sensato era deshacerme del muñeco, tirarlo, quemarlo, lo que fuera. Agarré el arlequín con la mano, su cuerpo era frío y grasiento, como si contuviera algo húmedo. Al sostenerlo sentí que había una corriente menuda que recorría mi brazo, imaginé insectos, una marioneta con hilos invisibles, y eso me dio fuerzas. Salí al balcón con el muñeco envuelto en una toalla, con la intención de tirarlo al contenedor de basura de la calle. La noche estaba clara y la ciudad lucía inocente. Pero antes de que pudiera dar 2 pasos, la risa volvió, esa risa fina y pegajosa, y a mi alrededor el aire se volvió más frío. Escuché un sonido de madera que se astillaba, la toalla se zafó y el muñeco cayó al suelo del balcón. En el reflejo de la ventana, por un instante, vi más que la calle, vi una multitud de pequeñas figuras engarzadas en hilos, todos con sonrisas pintadas, todos con las mismas cuentas de cristal como ojos, y todas girando la cabeza hacia mí. No sé si grité o si fue un gemido. Recogí al muñeco con las manos temblorosas y lo sostuve contra mi pecho hasta que me dolió la caja torácica. Esa noche, en un impulso que aún no entiendo del todo, fui al baño, llené la bañera con agua caliente y detergente y sumergí el arlequín. Quería lavar esa cosa hasta que la pintura se disolviera, hasta que las cuentas de cristal se pudieran desgranar y perderse. Lo dejé sumergido mucho tiempo, tanto que la piel de mis dedos se arrugó como si hubiera pasado un año en el agua. Cuando lo saqué, la tela estaba hinchada y la pintura se había corrido en manchas. Sus ojos, sin embargo, seguían brillando con esa luz contenida. Le cortesé el cuero cabelludo con un cúter, la costura se abrió con un sonido húmedo. Dentro no había plástico ni trapo común, había una red de hilos negros y unas pequeñas cápsulas de cera, y algo más. Dentro de una de las cápsulas había una especie de polvillo que, al contacto con el aire, olía exactamente a la nube de sensaciones que me había perseguido desde el principio, un olor a memoria vieja, a habitación cerrada, a respiración ajena. Me invadió una soberbia última esperanza, si aquello tenía algo identificable, quizás podría destruirse. Fui hasta la cocina, puse el muñeco sobre la hornilla y encendí la llama. No puedo describir del todo la mira de la llama contra el rostro pintado, era un acto violento y casi ritual. El calor hizo que la tela chisporroteara, que los hilos crujieran, que la cera se derritiera como lágrimas negras. Por un segundo, mientras el olor se volvía ácido, creí oír una voz, clara y débil, que decía, no me mires. Quemé el muñeco hasta que quedó una masa carbonizada. Las cuentas de cristal se rajaron, la sonrisa se deformó en una costra. Lo tiré en un cubo, saqué la basura esa misma noche y la llevé al contenedor más alejado. Volví a casa con el corazón en las botas, como si hubiera caminado por la cuerda floja entre una posibilidad y otra. Al día siguiente, la casa estuvo tranquila. Las plantas se recuperaron un poco. La libreta no tenía nuevas notas. Dormí, por primera vez en semanas, sin despertarme con el pulso a 1000. Esa calma duró una semana. Viví esos días con un nervio que no me abandonaba, con la sensación de que la casa estaba masticando un secreto y decidiendo si escupirlo. Me rehicé. Dejé de mirar la repisa. Compré otro objeto, unas pequeñas esculturas de cerámica, y las puse en su lugar, con la intención de que fueran testigos mudos, inocuos. Me volví un poco más amable con la luz, con la ciudad, con el café que dejaba enfriar. El tiempo me devolvió cierta normalidad, empecé a salir, a ver gente, a llevar la vida que tenía antes. Pasaron meses. En ocasiones, en la soledad de la madrugada, sentía un adormecimiento en la nuca y me decía a mí mismo, fue el estrés. Fue una locura. Sin embargo, guardé la memoria como quien guarda una cicatriz en el costado, algo que duele si lo tocas pero que, de alguna manera, prueba que sobreviviste. Un día, ya a varios meses, fui a visitar a la señora que me vendió el departamento. Quería devolverle unas llaves de repuesto, charlar, explicarle que había quemado objetos viejos y que ya no necesitaba su consejo. Ella me recibió en la puerta con la misma sonrisa de siempre, manos arrugadas y un delantal que olía a pan. Hablamos de banalidades, de cómo la ciudad había cambiado y qué tal estaban los vecinos. Al final, antes de que me fuera, la señora me miró con una seriedad que me sorprendió. Lo siento por lo que pasó, dijo. Esa casa siempre tuvo cosas, tú lo destruiste, ¿verdad? Mi corazón dio un vuelco. Sí, dije. Lo quemé. Lo saqué. La mujer asintió, con movimientos lentos. Entonces me contó algo que me dejó sin color. Me habló de su madre, que había coleccionado muñecos toda la vida, especialmente arlequines, piezas traídas de mercados y teatros. Me explicó que, según una vieja creencia del pueblo de donde venían, algunos muñecos eran usados como contenedores de deseos y rencores, se cosía una suerte de nudo alrededor de aquello que se quería guardar, y se rezaba a medias para que la cosa se mantuviera. No es que el muñeco te haga daño, dijo la señora, sino que conserva algo. A veces eso se vuelve muy pesado.
Me contó también que su madre murió joven y que cuando limpiaron la casa encontraron muchos muñecos con costuras extrañas y que se deshicieron de muchos, pero que uno, dijo, había desaparecido antes de que ellas lo tiraran. Tal vez alguien lo trajo de nuevo, añadió. Salí de su casa con la sensación de que había algo que todavía no cuadraba. Si su madre practicó costuras así, y si eso era como un cofre para lo intangible que había almacenado mi muñeco. ¿Rabia? ¿Miedo? ¿Un deseo de compañía? Dejé que mi mente rotara en esas preguntas hasta que la noche se cerró. El verdadero golpe vino más tarde. Un día, limpiando el trastero, encontré una caja de fotos antiguas que creí perdidas. Eran fotos de la casa, de la señora siendo joven, de festividades. Entre ellas aparecía una imagen que me clavó la mirada, una foto en blanco y negro de la sala de la casa, tomada desde el mismo lugar donde yo había puesto mi mesa. Y allí, en la esquina de la foto, apoyado en una repisa, estaba un muñeco. No era exactamente el mío, el traje tenía colores distintos en la fotografía, el rostro distinto, pero la postura era la misma, la costura en la frente, la mirada fija. En la esquina de la foto, con tinta de bolígrafo y una letra pequeña, alguien había escrito, no olvides. Guarda para cuando venga. La foto estaba fechada 10 años antes de que yo naciera. Sentí entonces un desplazamiento frío, la sensación de que quizá mi historia no había sido un accidente, sino parte de algo más grande y repetido. La señora me miró y dijo, antes de que yo pudiera preguntar, mi madre decía que los muñecos guardan lo que otros no quieren ver. Que cuando el peso crece, alguien lo encuentra. Me dio las gracias por haber limpiado el lugar. Yo le dije que no había hecho nada heroico, al final de cuentas, había destruido algo que me consumía. Sin embargo, esa foto me dejó con un detalle que arañaba, si alguien había guardado algo para cuando venga, ¿para quién era ese, cuando, para mí, para otro? La respuesta que tengo ahora la obtuve con el tiempo, y no es reconfortante pero sí definitiva. A veces, las cosas que nos observan no lo hacen con hostilidad, sino con una especie de necesidad, quieren ser vistas para poder descansar. El muñeco acumulaba miradas, recuerdos y saliva de noches ajenas, por eso su peso era insoportable. Cuando lo quemé, liberé algo que llevaba años enrollado en hilo negro. La casa se calmó porque ya no había un contenedor que concentrara aquello. No sé si lo liberé al mundo o al aire, no sé si se dispersó en cosas pequeñas o si se fue a algún lugar que no puedo nombrar. Solo sé que la sensación cesó. Con eso doy por cerrado el capítulo. Hace años que no vuelvo a sentir la vista clavada en mi nuca. Vivo en otro lugar, con ventanas que dan a una calle llena de ruido. A veces me sorprendo mirando la repisa y comprobando, con alivio, que no hay muñecos ahí. He aprendido a no subestimar la evidencia más simple, si algo te mira constantemente, no es prudente intentar razonar con esa mirada, es prudente reconocerla, nombrarla y, si es necesario, destruir el objeto que la concentra. Fue lo que hice. Cierro contando lo que pasó y dejando la lección en palabras obedientes, hay objetos que guardan cosas. No lo digo con romanticismo ni con esoterismo, lo digo porque lo comprobé. La casa se silenció cuando el contenedor se perdió. Para mí eso bastó. A veces, en la madrugada, cuando el viento entra por la ventana y mueve la cortina como si alguien respirase detrás de ella, me despierto por un instante con la misma sensación que tuve la primera noche, un filo frío en la nuca. Me incorporo, prendo la luz y miro la repisa. Nunca, jamás, hay un muñeco. Entonces me relajo, respiro y digo en voz baja, como un conjuro, siento que algo me observa. Y hago lo que aprendí a hacer, camino hacia la puerta, cojo las llaves y salgo. Camino hasta la esquina más lejana, miro hacia atrás y dejo que la calle haga su trabajo de testigo. Camino porque andar me recuerda que hay un mundo demasiado grande para dejarlo a merced de lo que se esconde en los objetos viejos. Camino, y el peso que uno pudo cargar se queda donde pertenece, en una casa antigua, entre cenizas negras, en una fotografía amarillenta que ahora guardo en una carpeta cerrada. No puedo prometer que sea la verdad absoluta. Puedo prometer que fue la mía, y que, si alguna vez te parece que algo te observa, no te equivocarás si lo miras y decides qué hacer. Yo elegí, lo vi y lo hice desaparecer. Y con eso, por fin, pude volver a dormir.